Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda con nosotros. Hoy vamos a meternos de lleno en la NIF para las pymes, específicamente en qué pasa cuando una empresa decide adoptarla por primera vez. Sí, es un tema bastante denso, ¿no? Imagínate, es como si tuviéramos que traducir la historia financiera completa de una empresa a un nuevo idioma. Exactamente, como cambiarle el chip financiero a la empresa. Y para descifrar esta traducción financiera, vamos a usar la sección 35 de la NIF para las pymes como nuestra guía. Es como el manual de instrucciones. Nuestra brújula. Y un punto clave es entender qué significa primera adopción. No siempre es tan obvio como parece. ¿A qué te refieres con eso? O sea, ¿podría una empresa haber presentado estados financieros bajo otros estándares y aún así ser considerada como que adopta la NIF para las pymes por primera vez? Claro. Imagina una empresa que ha usado las normas contables de su país, pero no son totalmente compatibles con la NIF para las pymes. Al hacer el cambio, ¡papum! Es una primera adopción. ¿Y qué pasa si una empresa ya ha utilizado las NIF completas? Cambiar a la NIF para pymes también sería una primera opción. Sí, también. Aunque ambas son NIF, la versión para pymes tiene sus propias reglas. El cambio es importante y se considera una primera adopción. Hablemos ahora de la fecha de transición. ¿Por qué es tan crucial? En la sección 35 parece ser un punto clave. La fecha de transición es como el día D para la empresa. A partir de esa fecha, todo cambia en la forma de presentar las finanzas. Y esta fecha decide qué información comparativa se incluye en los estados financieros. Es decir, si una empresa decide hacer la transición, digamos, en enero de 2025, necesitaría presentar información comparativa para el año 2024. Exacto. Es como mostrar el antes y después de adoptar la NIF para las pymes. Así los inversores y demás ven el impacto del cambio en las finanzas. Elegir la fecha correcta es vital, no se debe tomar a la ligera. Ya entiendo. Y una vez que se tiene la fecha, ¿qué pasa con la información financiera previa? ¿Todo se ajusta a la NIF para pymes o hay cosas que no cambian? Buena pregunta. La sección 35, en los párrafos 35.7 a 35.9, nos da las pautas. Algunos activos y pasivos se reconocen, reclasifican o miden diferente bajo la NIF para las pymes. Es como reorganizar las finanzas para que encajen en el nuevo sistema. Me gusta la analogía. Algunos elementos se quedan, otros se mueven y algunos se reevalúan. Al final, todo está organizado según las reglas de la NIF para pymes. Claro, pero me intriga que algunos tratamientos contables no cambien. ¿No se supone que al adoptar la NIF para las pymes todo debe ajustarse? No siempre. Hay excepciones. Por ejemplo, no se cambia la contabilidad de la baja en cuentas de activos y pasivos financieros si ya se hizo bajo el marco anterior. Es como decir, esto ya está bien, dejémoslo así. No se borra el historial, sino que se asegura la coherencia hacia el futuro. Exacto. Se busca una transición ordenada sin confusiones. La idea es presentar una imagen fiel de la situación financiera. Y hablando de facilitar la transición, la sección 35 también menciona exenciones y opciones. ¿Podrías explicarlas un poco? Claro, son como comodines para facilitar la adopción, especialmente para empresas con marcos contables muy diferentes. ¿Algún ejemplo de estas exenciones? Una clave es que no se aplica la sección 19, de combinaciones de negocios, a fusiones o adquisiciones previas a la fecha de transición. O sea, si una empresa se fusionó con otra hace 5 años, no tiene que revisar toda esa contabilidad bajo la NIF para las pymes. Correcto, eso ahorra tiempo y esfuerzo a la empresa durante la transición. Entiendo. Pero con tanta flexibilidad, ¿cómo se asegura la transparencia para los stakeholders? ¿Cómo sabemos que la información financiera es comparable y confiable? Con las conciliaciones. La NIF para pymes exige que las empresas proporcionen conciliaciones de sus estados financieros, del marco anterior al nuevo. Es como un puente entre el antes y el después de la adopción. ¿Y para qué sirven estas conciliaciones? Para que los inversores, por ejemplo, puedan entender el impacto de la transición a la NIF para las pymes y comparar la información con la de otras empresas que ya la utilizan. Claro. Es como un traductor que nos ayuda a entender las diferencias. Exacto. Y se debe distinguir entre correcciones de errores y cambios en las políticas contables. Transparencia total. Me gusta eso. Y ya para ir cerrando esta primera parte, los párrafos 35.12 y 35.15 mencionan algunos requisitos adicionales de información a revelar. Sí, la idea es que las empresas comuniquen claramente cómo la transición a la NIF para las pymes ha afectado su situación financiera. Deben ser transparentes sobre los cambios, ya sea que hayan presentado estados financieros en periodos anteriores o no. Transparencia ante todo. Bueno, creo que hemos cubierto bastante en esta primera parte. Sí, hemos sentado las bases, pero aún queda mucho por explorar. En la segunda parte nos adentraremos en la aplicación práctica con ejemplos concretos. De vuelta. En esta parte aterrizamos en la realidad a ver cómo se aplica la NIF para las pymes. Porque, ¿de qué sirve la teoría sin la práctica? Totalmente. Pongamos un ejemplo. Una empresa tiene un edificio, digamos que en sus libros contables vale $100,000, pero en el mercado actual vale $200,000.
¿Cómo se maneja eso al pasarse a la NIF para las pymes? Buena pregunta. Ahí entran las opciones que mencionamos. Según la NIF para las pymes, la empresa podría medir el edificio a su valor razonable en la fecha de transición, o sea, los $200,000, y usar esa cifra como su nuevo costo. O sea que el valor del edificio de los libros se duplica. Bueno, no exactamente duplica, es solo para efectos contables. El edificio ya valía $200,000. La NIF para las pymes refleja ese valor real en los estados financieros. Es como actualizar la foto financiera de la empresa para que sea más precisa. Exacto. Y eso impacta en las decisiones. Con información más precisa, la empresa puede planificar mejor su futuro. Hablemos de otro caso. Una empresa recibe un préstamo del gobierno con una tasa de interés muy favorable, digamos 1%, cuando la tasa de mercado es del 5%. ¿Cómo se contabiliza ese beneficio bajo la NIF para las pymes? La NIF para las pymes dice que no se reconoce el beneficio del préstamo como una subvención en la fecha de transición. Se usa el importe en libros del préstamo según el marco contable anterior. O sea, no hay premio contable por el préstamo favorable. No, en este caso. Se evita distorsionar los estados financieros. Si se reconociera el beneficio como subvención, se inflarían los ingresos artificialmente. Se busca la objetividad y la transparencia. Correcto. En todo. Desde la valoración de inventarios hasta el reconocimiento de ingresos. La NIF para las pymes busca que las empresas presenten una imagen fiel sin maquillaje contable. Y para asegurar esa imagen fiel, la NIF para las pymes exige revelar las diferencias entre la contabilidad anterior y la nueva, ¿no? Sí, la empresa debe proporcionar conciliaciones que muestren cómo se ajustó cada partida al pasar a la NIF para las pymes, como un mapa que muestra el camino recorrido. Entiendo. Es un trabajo necesario para que los que usan la información financiera comprendan el impacto real. Exacto. La transparencia genera confianza y facilita la comparación entre empresas. Imagino que este proceso genera dudas, especialmente para las empresas nuevas en la NIF para las pymes. ¿Qué consejos les darías a las empresas que consideran hacer este cambio? Primero, infórmese bien sobre la NIF para las pymes. Lean la sección 35, consulten guías, asistan a talleres. Información es poder. Sin duda. Segundo, evalúen los costos y beneficios. Si bien la NIF para las pymes tiene ventajas como transparencia y comparabilidad, también implica esfuerzo en tiempo, recursos y capacitación. No es solo subirse al tren sin analizar si es el camino adecuado. Exacto, cada empresa es única. Y tercero, no esperen hasta el último minuto para empezar. Es un proceso que requiere planificación. Empezar con tiempo evita dolores de cabeza. Así es. Y no olvidemos que la NIF para las pymes evoluciona. Hay que estar al día con las modificaciones. Aprendizaje continuo, como todo. Exacto. La contabilidad, como la vida, siempre nos sorprende. Llegó el momento de la verdad. En esta última parte, exploraremos el lado B de la NIF para las pymes. Porque no todo es color de rosa, ¿verdad? No, no lo es. Incluso la NIF para las pymes tiene sus peros. Empecemos con las limitaciones. Dale, ¿cuáles serían esas limitaciones? Bueno, una crítica es que al ser una versión simplificada de las NIF completas, se queda corta para empresas con operaciones más complejas. Demasiado simple para algunas. En algunos casos sí, por ejemplo, no ahonda en temas como instrumentos financieros complejos o arrendamientos con opción a compra, comunes en empresas grandes. Entonces, ¿qué pueden hacer esas empresas? Recurrir a las NIF completas, que son más extensas y complejas. Pasar de un auto compacto a un camión. Vaya cambio. Entonces, la NIF para las pymes no es universal. No, cada empresa debe analizar sus necesidades y ver qué marco contable le conviene más. No hay una talla única. Ahora, hablemos de las áreas grises. La NIF para las pymes, como toda norma, está sujeta a interpretación. ¿Ha habido problemas? Claro que sí. La falta de guías específicas para ciertas situaciones puede llevar a diferentes tratamientos contables, y eso afecta la comparabilidad de la información. Es como si la norma tuviera zonas borrosas y cada empresa interpreta el camino a su manera. Y eso genera debate entre expertos. Por supuesto. Y el debate es bueno porque ayuda a aclarar la norma. El ISB trabaja en mejorar la NIF para las pymes, con actualizaciones y aclaraciones. Es un trabajo en progreso. Sin duda. La NIF para las pymes es un marco vivo, que cambia con el tiempo. Hay que adaptarse a los cambios. Y no podemos olvidar las críticas a la NIF para las pymes. Cierto. Algunos dicen que su adopción puede ser costosa y compleja, sobre todo para pequeñas empresas con recursos limitados. Para ellos es como escalar el Everest en sandalias. Es remedio peor que la enfermedad. Esa es la opinión de algunos, pero otros dicen que los beneficios, como mayor transparencia y acceso a financiamiento, superan los costos. Para ellos es una inversión a largo plazo. Un debate que continuará. Sin duda. La NIF para las pymes tiene múltiples perspectivas. Lo importante es analizarla con objetividad y tomar decisiones informadas. Hablando de decisiones, ¿qué mensaje final les dejas a nuestros oyentes? La NIF para las pymes es una herramienta poderosa.
Puede ayudar a las empresas a mejorar sus finanzas y abrirse a mercados internacionales. Un pasaporte a los negocios globales. Un llamado a la acción. Exacto. Exploren la NIF para las pymes y vean cómo puede beneficiar a su empresa, pero con los ojos bien abiertos. Infórmese, analicen los pros y contras y tomen una decisión estratégica. Sabia palabras. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en la NIF para las pymes. Un viaje intenso. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este deep dive les haya servido para entender mejor el mundo de las finanzas. Hasta la próxima.